este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de TV. ¿Saben de qué estábamos hablando? Estaba hablando de la serie del 2001, que ahora, bueno, hasta Cristina la recomendó, ¿vieron? Sí. En el acto. Sí, sí, no sí, la recomendó para ver, dicen que ya tiene... Pero yo le estaba diciendo que a mí me costó entrarla al primer capítulo, me parece que es una serie que todos debiéramos ver, pero que va más enfocada a aquellos que realmente vivieron de cerca y que estaban metidos ya en la cuestión de la política, porque... digamos, obviamente para nosotros son todos personajes conocidos, pero tenés que hacer memoria de ese... cierto. Sí, recién mencionaron a alguien que yo no ubico en la gestión, digamos. No sé qué cargo tenía. Juan Pablo Bailac. Bailac. Yo tengo mi primer libro. Lo tengo de oído, pero yo tenía 15 años. Claro, vos me dices, ¿vos eras chica? No, yo obviamente yo todavía no trabajaba de periodista. Yo me acuerdo todo porque estaba en el secundario y toda la situación social la vivía. No, por eso digo, lo social sí. Lo que digo es, tipo, los matices de la política. La política, la interna. Para mí, sí, yo estaba recibiéndome, no trabajaba de periodista en el 2001. Trabajé ahí enseguidita, pero en el 2001 no trabajaba de periodista. Con lo cual, para mí, en el momento, ¿cómo era? El jefe de gabinete, Cristian Colombo tiene un rol como muy destacado, que lo interpreta el actor Luis Luque. Las interpretaciones de los personajes, les digo de verdad. Uno de los últimos que acompañó hasta el último momento, ¿no? Colombo. Pero ahí lo pintan como que, te dicen esto, como que en la serie está pintado como una persona medio como que exigía más de lo que le terminaban dando. Después le dan un lugar muy particular en la serie a Dualde. Salió a hablar Chiche Dualde también. Sí, también está en la serie. Tal vez tenés que ver. A Dualde lo hacen como que está todo el tiempo dentro de la cama, entonces pues, lo están haciendo pasar por Aragán y parece que él estaba muy deprimido por ese entonces. Parece que él estaba pero no. Eso yo, si no entendí mal, es una serie en base a un libro. De Bonazo. El Palacio y la de Casa. Bonazo. El de Miguel Bonazo, sí, porque yo también dije, o sea, puse y dije, ¿qué es esto? No sé, ¿no? Claro, yo dije, ¿qué es esto que estoy viendo? Y de repente dije, che, esto Tenés que compartirnos el usuario de la plataforma Star Plus. Sí, obvio, se las comparto. No, es muy interesante, es un caso, hay muchas internas que se viven. A mí lo que me dijeron, yo no la vi, que muestra mucho la rosca, que eso está bueno, la rosca por dentro. Hay mucho... hay que interpretar un poco lo que lo escuché a Juan Pablo Bailac también, que él era vocero por entonces, él fue diputado muchos años y era vocero de Fernando de la Rúa, entonces lo conoce por dentro, él analizó un poco la serie y contó un poco algunos detalles, y uno que recuerda de esos tiempos, y bueno, había mucha rosca a favor y en contra, sobre todo en contra. Hubo una parte donde todos fueron responsables de alguna manera. El propio radicalismo tuvo su aporte, hay una participación, digamos, de Raúl Alfonsín también, de alguna manera, porque aparece en la serie. En algún momento no está muy bien interpretado, pero... En algún momento se le saca a Fernando de la Rúa el apoyo del alfonsinismo. Entonces... Exacto. El capítulo empieza con la renuncia de... ¿Chacho Álvarez? No, de Chacho Álvarez no. Bueno, con otra renuncia... ¿López Murphy? No, está López Murphy. Machinea. Es la renuncia de Machinea, claro. Exactamente. Y empieza con la renuncia de Machinea y está ya López Murphy dando como su primer discurso con algunos lineamientos que ahí empieza a tejerse toda la cuestión adentro del bloque. El recordado discurso de López Murphy, aún a pesar de sus 13 días de gobierno, ¿no? Sí, el Congreso también está representado, juega su peso, hay dos... Bueno, fue fundamental. Determinante, por supuesto. No, por eso digo, nosotros, o sea, sí o sí, la tienen que ver. O sea, sí o sí la tienen que ver, y después yo estoy en el primer capítulo, me costó...
No, yo no Yo estoy. estoy en el capítulo. No, yo me quedé en el primer capítulo, quiero decir, y al principio me costó entrarle, porque, por ejemplo, dicen, no, bueno, porque, viste, de la Rúa, que está muy bien hecho por Jean-Pierre Noer, casi te diría caricaturizado, está bien dicho, ¿no? Sí. Como más parecido a las imitaciones de la Rúa que a de la Rúa. Terminó pasando eso con de la Rúa. Tenemos más viva la imagen de los imitadores que la del propio de la Rúa. Pero y te juro que la voz del actor es espectacular y todo el tiempo, bueno, lo ponen a Antonito de la Rúa. Como un rol determinante. Bastante importante, que yo no sabía que había sido tan importante dentro de... Sí, bueno, tenía mucho, yo no sé el ex de Shakira. Claro, eran los hermanos. ¿Y tenía funciones? Era Antonito y Aito. Sí. Ellos formaban una parte de lo que era la cámpora de la Rúa o la juventud. O la coordinadora de Alfonsín. Exacto. Y ellos tenían mucho injerencia en su padre. No sé si será... Y se los muestra que son los que, por ejemplo, él va y le van a hablar a Cavallo y como que, bueno, como que lo muestran en un rol bastante activo y de negociación política. Y el padre, como todo el tiempo lo que muestra, es un tipo totalmente perdido. Por eso te digo, más... No sé, Dicen que no era tan así, bueno, obviamente que a De la Rúa. Yo le hice un reportaje a De la Rúa. A ver. Un día de un paro, no me acuerdo cuántos paros tuvo, pero tuvo varios. ¿No? Un paro. Era ya sobre el final, porque en ese año, en ese último año de ¿Vos La Rúa, para dónde laburabas? Diario Popular, y fuimos 3 periodistas a verlo. Me acuerdo que yo le insistía sobre el tema de, y él se enojó mucho conmigo, por el tema de la eventual privatización del Banco Nación. Pero a mí me dio una sensación, cuando entramos al despacho presidencial, yo era la primera vez que le hacía un reportaje a un presidente. Acá en Casa Rosada. En Casa Rosada, y él estaba mirando por la ventana, mirando la plaza, una plaza desolada, porque era un día de paro, y me dio una sensación de tristeza, soledad y tristeza, sí. Y lo vi un hombre bastante debilitado y bastante vencido. Me acuerdo que me sería algo de mayo, cuando era paros. Promediando ese año, no era sobre el final, pero ya no estaba... Ahora seguimos charlando, a mí me parece apasionante porque, bueno, son esas películas que también, o series o lo que sea, que hablan de nosotros mismos, de nuestra propia historia, según quien nos la cuente, ¿no? Pero vamos a incluir en esta charla a nuestro próximo invitado. Desde la provincia de Tucumán, el diputado Agustín Fernández. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. ¿Y acá en Tucumán todo bien? Bueno, me alegro. ¿Nos escucha bien? Ahí yo los escucho bien, perfecto. No sé ustedes. No, nosotros también por ahora, sí. Mientras la tecnología esté de nuestro lado, estábamos charlando sobre el gobierno de Fernando de la Rúa, claro, Antonio era el hijo, de Fernando de la Rúa, porque ahí está la serie esta que incluso recomendó Cristina, que hay que ver en su discurso que dio ayer. Y bueno, yo justo les estaba comentando a los muchachos que yo vi el primer capítulo. Y bueno, estábamos haciendo como un poco de compartiendo anécdotas o recordando y bueno, el rol trascendental que para ese entonces ya tuvo el Congreso de la Nación para esa época. Así es, no la vi, no tuve la oportunidad, pero bueno, ya tendremos tiempo de verla y esperando no vivir nuevamente esos momentos de zozobra de hace 22 años en esta república. Así que verla para no cometer los mismos errores, tratar de aprender de eso y tratar de tomar un camino distinto a esa situación. Diputado, bueno, hubo elecciones en su provincia, algunas horas más tarde había habido una denuncia, tuvo que volverse a abrir algunas urnas. Bueno, ¿cuál es la situación ahora y qué mirada tiene usted sobre los resultados? Sí, digamos, en la provincia de Tucumán, en la fórmula de gobernador y vicegobernador, se dio un triunfo contundente de la fórmula
encabezada por Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo. Hemos ganado la provincia con casi el 54% de los votos contra el 34-35%, es decir, una ventaja de más de 200.000 votos que se dio en la provincia. No tan solo eso, sino también se recuperó la intendencia de la capital con la diputada nacional actual, Rosana Chala, que según los últimos escrutinios, los últimos números, está ganando por una diferencia de casi 4.000 votos la capital y la recuperamos luego de 8 años, digamos, en esta situación. Así que, digamos, la elección en Tucumán podemos decir que fue altamente favorable. Hemos contado con el apoyo de la gente. Más, Melina, digamos, si tenemos en cuenta que hace 2 años para la elección de diputados nacionales había sido una elección muy reñida y tan solo en ese momento habíamos ganado por 20.000 votos, digamos, la provincia, y de ahí la expectativa de la gente de Juntos por el Cambio que creía que podía ganar a nivel provincial. Tengamos en cuenta que en ese momento veníamos de una interna que había sido dura, digamos, en esa situación, pero luego de superada la interna y poner claridad, digamos, cuál era el norte, cuáles eran los objetivos, toda la militancia se alineó con un solo objetivo y logramos un triunfo contundente en la provincia. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Es clave lo que va... ¿Qué tal? Es clave lo que usted decía de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que la viene gobernando, por lo menos, si no me falla la memoria, 2 periodos, el que fuera candidato a vicegobernador, Germán Alfaro. Estaba la senadora Beatriz Ávila por Juntos por el Cambio en un cabeza a cabeza con la diputada Rosana Chala del Frente de Todos y del peronismo ahí en la provincia de Tucumán. Había quedado el escrutinio provisorio muy parejo. ¿Ya consideran que eso alcanza para decir que es la ganadora? ¿Qué situación está el escrutinio definitivo? Sí, podemos considerar, digamos, que ha ganado Rosana Chala en el tema del escrutinio definitivo, porque, como bien decía Melina al comienzo, quedaban, digamos, algunas urnas de cargar en su momento que no tenían el certificado de escrutinio en el tema del correo, si no habían sido puestos dentro de las urnas, y para eso se necesitaban abrir, digamos, para ver si concordaba con los números de todos los fiscales de todas las fuerzas políticas. Y esto ya se realizó, y ese número de escrutadas estas urnas siguen marcando la tendencia del triunfo de Rosana Chala en la intendencia de la capital, Marco. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. A propósito del tema de San Miguel de Tucumán, a propósito de ese tema, bueno, hubo hubo reproches y ya en otras oportunidades, no necesariamente pero ya hubo cuestionamientos al sistema electoral de la provincia de Tucumán, donde compiten demasiado, o sea, con el tema de no son colectoras, creo que son, no sé qué nombre, empalmes creo que le ponen, ¿no? Y bueno, y llamó la atención el tema del que se haya interrumpido justamente el escrutinio en la noche del domingo. O sea, ¿qué fue a qué obedeció esa situación que echó dudas sobre en definitiva el resultado? Son 4 días y 5 días que han pasado y bueno, recién anoche empezó a decirse que bueno, había ganado la diputada Chala. Así es, José. La situación, digamos, por lo que tengo entendido, yo soy del interior, no de la capital, y todas las intendencias del interior de la provincia y todas las comunas teníamos el resultado electoral esa misma noche, digamos, en ese sentido no hubo inconvenientes acá. Recién le decía a Marco que era la situación porque llegaban, digamos, los telegramas al correo, iban haciendo ahí la carga provisoria de este escrutinio, pero en la capital, por lo que tengo entendido, no llegaron algunos de esos certificados y no fueron cargados en el escrutinio provisorio. Entonces la Junta Electoral
ha dicho, digamos, el criterio que adoptó, que esas urnas y esos certificados iban a ser vistos en la Junta Electoral, como efectivamente pasó en estos días, y se terminaron de cargar, digamos, los certificados que faltaban. Y esa tendencia se mantuvo y amplió. Es más, Rosana Chala amplió la diferencia porque cuando se había suspendido iba triunfando por 2.000 votos y finalmente creo que va a ser un triunfo por cerca de 5.000 votos, muy exiguo para digamos, el padrón de la capital. Estamos hablando que Rosana Chala sacó cerca de 160.000 votos a 150 y tantos mil. O sea, es exiguo para el máximo padrón electoral de la provincia. Diputado, el tema, quiero vincular la elección, el resultado final, que si bien se esperaba que obtuviera una victoria el Frente de Todos, en este caso fue un poquito superior a lo pronosticado, ¿no? Una diferencia bien marcada con las listas de la oposición. ¿Usted cree que el fallo de la Corte Suprema, que suspendió en su momento las elecciones y las postergó hasta el último fin de semana, tuvo algo que ver o los resultados hubiesen sido lo mismo si se realizaban en tiempo y forma? Sí, digamos, en ese sentido, yo creo que más que nada el fallo fue una injerencia a la elección en Tucumán en sí, pero el resultado en mayo calculo que hubiese sido similar a este, no hizo mucha variación o la gente haya cambiado de voto por el fallo de la Corte. Sí, creo que ese fallo, digamos, alteró, digamos, el normal cronograma que se venía realizando hasta ese momento, llevó a toda la dirigencia a una situación de incertidumbre, porque tengamos presente también, Marcos, que hasta la última semana de la elección, ahora el 11 de junio, se veía si podía salir otro fallo de la Corte diciendo que la elección se suspendía nuevamente y va a agosto. Es decir, sí creó incertidumbre y zozobra en cuanto a las fechas, pero no alteró la decisión de la gente que tenía, ya decidió cuál iba a ser su voto en la provincia de Tucumán. Sí, siguiendo con el tema electoral, estaba hoy mirando las boletas de 2021, justamente para ver quién, para ver quién reemplazaba a la diputada Chala, quién venía en su lugar, justamente. Y veía que viene la diputada fue la que fue ministra de Salud, ¿no? Sí. Claro, ella. Sí. Y en su lugar vendría entonces la intendenta de Aguilares, la actual intendenta de Aguilares, Elía Mancilla, ¿no es así? Ella es la que seguía. Y lo que veía también reparaba en el hecho de que, Pablo Shetling, que es actual senador, él fue como candidato a diputado provincial en la provincia. Él salió como legislador provincial, exacto, José, como legislador provincial por la capital. Tengamos en cuenta que Pablo en su momento también fue candidato a intendente de la capital y perdió, digamos, con Germán Alfaro en su momento, pero ahora obtiene, digamos, una banca legislativa y deja o dejaría, no sé, eso, el lugar en el Senado, y quien lo sigue es Juan Mansur, claro, en esa boleta. Y respecto de las elecciones nacionales, ¿qué expectativa tiene? Ayer, como decíamos, habló Cristina Fernández de Kirchner, volvió a tirarle de las orejas a Alberto Fernández, aunque sea, digamos, sin mencionarlo, pero refiriéndose a: cuando yo era presidenta, yo tenía por costumbre ocuparme de gobernar. Bueno, eso era lo que yo estaba acostumbrada, y no estar preocupada por la interna y las PASO y las elecciones y qué sé yo. ¿Qué sensación le queda de lo que va a pasar? Pues tampoco es que tuvo guiños muy revelados respecto de quiénes van a ser los candidatos, más allá de Agustín Rossi, que es el único que se lanzó formalmente como candidato. El resto, bueno, y Guado de Pedro también. Sí. Pero
¿Eh? Scioli. No, bueno, está bien, pero del lado más cristinista, digo. ¿Qué cree que va a pasar? Porque al final con Sergio Massa tampoco se sabe qué es lo que va a terminar ocurriendo. Es el lugar donde todavía falta definición. Mansur. La misma situación, digamos, en este interior, esperando que los actores principales de nuestro frente, o ex Frente de Todo, ahora Unión por la Patria, se pongan de acuerdo en algunos puntos básicos para que toda la militancia pueda saber cuál es el camino, qué es lo que queremos hacer de esta Argentina, que podamos cumplir con el contrato electoral suscrito hace 4 años. Digamos, en esta situación, todos los que estamos en el interior sabemos que ese contrato electoral no ha sido cumplido en parte. Podemos decir que hubo circunstancias que pasaron, digamos, pero esa excusa tenemos que dar vuelta de página y seguir adelante. Así que esperando que los actores principales de nuestro frente, de nuestra coalición, se pongan de acuerdo, que nos digan cuál es el camino, cuál es el norte, y desde el interior veremos si es ese verdaderamente el camino, si es ese el norte que nosotros también queremos, y acompañar decididamente una fórmula, ya sea unificada o una fórmula que salga después de las PASO. El tema, digamos, de las PASO es la cuestión de tiempo, porque en Tucumán, en este laboratorio político que tenemos acá en Tucumán, tuvimos una interna, pero pasaron 2 años y se pudieron acomodar las distintas circunstancias. Acá, digamos, desde que pase la elección en agosto hasta la general, serán escasos meses, no años, y muchas veces las internas dejan cicatrices o dejan huellas difíciles de superar en el corto tiempo. Así que es esa, digamos, la preocupación principal en esta idea. Pero así están dadas las cosas, así son las circunstancias, y habrá que actuar en consecuencia. Le pregunto por Mansur puntualmente, que lo mencionaba Meli recién, porque los últimos días empezó a correr con mucha fuerza la versión de que se lanzaría para las PASO en los próximos días, el ex gobernador todavía gobernador de la provincia de Tucumán. Claro, no sabemos ya cómo llamarlo porque nos vamos perdiendo. Posible senador, ex jefe de gabinete. Ex ministro de Salud. Bueno, digamos, todo esos cargos y esas situaciones de Juan hablan a las claras que puede decir que quiere ser candidato a presidente o acompañar a alguien en la fórmula. Esto más el acompañamiento de gobernadores del norte en esta discusión que se está dando. Es decir, si no se ponen de acuerdo los principales actores, ¿por qué no nosotros también, digamos, entramos en esa discusión y en esa articulación? Sí. Pero insisto, el para qué, o sea, cuál es el norte, cuál es el camino, cuáles son las cosas que debemos hacer y realizar para verdaderamente transformar una situación complicada que tiene cada una de la gente a lo largo y a lo ancho del país, porque si no, seguimos discutiendo nombres y no discutimos ningún proyecto serio en definitiva. Así que yo creo que hay que darla a esa discusión cuanto antes, y de ahí saldrán los mejores nombres y los mejores hombres para encarar un proyecto político de transformación. Justamente hablando del proyecto y esto que estamos hablando de cara o en el contexto de las elecciones, ayer alguien del público le grita a Cristina Fernández de Kirchner como una más y no jodemos más, y ella dijo algo así como créanme que si realmente yo estuviese convencida que es el camino, que es la solución, créanme que ahí estaría, ¿no? Algo así fue la expresión que ella le responde a alguien del público.
Mi pregunta es, ustedes como integrantes del Frente de Todos o AP ahora, ¿no? Unión por la Patria, ¿no? Me cuesta... Unión. Bueno, pero UP es la Universidad de Palermo. Y también hay una obra social también. Bueno, Unión por la Patria es, ¿no? Perdón, sí. Diputado. Sí. Porque sí, pero ya nos vamos a acostumbrar, digamos. Unidos. No tengo... Unidos. Unión por la Patria, sí. Unido por la Patria. No, obvio. A mí me lo tengo que pensar porque no me sale de manera espontánea. Lo que quiero decir es, si ella misma está diciendo, créanme que si yo pensara que esta es la solución, ahí estaría. ¿Cuál es la solución? O sea, ¿por dónde pasa la solución para finalmente resolver los problemas de los argentinos? Porque hay muchos problemas. Hoy hay concentraciones aquí en las inmediaciones del Congreso, hay movilizaciones, hay tensión, hay como algunas confirmaciones en las elecciones provinciales, pero también nos dicen que son elecciones provinciales, tampoco podemos realmente calcar lo que sucede de las confirmaciones de los oficialismos, que esto necesariamente se vaya a traducir en las presidenciales. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué tienen ustedes para ofrecer desde el Congreso para darle solución a los problemas de los argentinos? Sí, en ese sentido, digamos, cuando la gente pide esa situación de Cristina es porque realmente en las épocas del gobierno de ella los salarios medidos en dólares eran uno de los más altos de Latinoamérica. Se vivía de otra forma, de otra situación, y eso también llegó a nuestro interior, a Tucumán, con cooperativas funcionando, con mucha obra pública, y eso lo hemos visto y lo hemos sentido. Este año será, y ya viene siendo, Melina, difícil el diálogo político en sí. Claro. No sé por qué tenemos esa incapacidad de poder dialogar, porque estoy seguro independientemente si nos ponemos de acuerdo en algunos puntos básicos, la realidad de Argentina sería distinta. Claro. O sea, discutimos por el tema de la conducción y quién va a estar en ese lugar, pero si esa persona que llega no amplía su horizonte y no tiene un diálogo fluido con la oposición para que nos pongamos de acuerdo en determinados temas, es muy difícil avanzar, es muy difícil llevar adelante cualquier proyecto. Lo vemos en el Congreso y lo sentimos cuando o no hay quórum, que son reglas válidas, digamos, de no dar quórum, pero no se puede avanzar. Claro. En distintos puntos que son necesarios para transformar la realidad de los argentinos. Es decir, que más allá de que tengamos un proyecto, tengamos algunas situaciones, hay puntos de esos proyectos, hay distintos temas de ese proyecto que también tiene que estar consensuado con la oposición y que sean un punto de anclaje para poder crecer desde alguna óptica, ¿no? Diputado, gracias por este contacto con nosotros, ¿eh? Han sido ustedes muy amables y quedo a disposición cada vez que la información así lo requiera. Muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, qué incógnita, ¿no? Es una moneda al aire pensar quiénes pueden llegar a ser los que integren o ese candidato de síntesis o candidatos para las PASO. Y cada vez más lejos, ¿no? Parece. Sobre todo teniendo en cuenta que, según ha trascendido, la idea de la vicepresidenta era anunciarlo el 20 de junio. Los candidatos o el candidato de miércoles sería, ¿cuándo sería? No, el 20 de feriado. El martes, sí. Pero bueno, veremos si lo pueden hacer ese día o si hay que esperar hasta el sábado a última hora. Yo creo que esas cosas se deberían hacer. Estamos hablando siempre del sector que iría con Cristina, porque parece muy difícil que o sea, Scioli no se baja y va... Que Rossi tampoco señala de bajarse. No, y ahora crece muy fuerte como rumor, y tampoco lo desmintió el diputado, el impulso de Manuel Sur tras el resultado obtenido en la provincia, que fue abultado. Recuperar la ciudad de San Miguel de Tucumán, que parecía no había señales de que la fueran a recuperar en esta elección, le dio un impulso a Mansur como para lanzarse con el apoyo de los gobernadores que vienen pidiendo presencia en las fórmulas. Y los gobernadores... Para acompañar.
Perdón. Para acompañar. Claro. Parece que está. No, y los gobernadores del norte particularmente que vienen queriendo presionar con una agenda propia. ¿Se acuerdan que acá vinieron y dijeron, bueno, cuando fue la independencia de nuestro territorio nacional, las provincias del norte hicimos mucho, fuimos determinantes, bancamos mucho la parada, estuvimos activos y después parece que lo único que sucedió con nosotros fue el olvido. Claro. Después, las temáticas que se intentan impulsar son temáticas que especialmente podrían dejar a las provincias del norte en un lugar de mayores ingresos, por lo pronto. Todo el tema que se fue a hablar a China, el tema del litio. Hay toda una agenda que les daba cierto valor, volumen político a los gobernadores del norte, que si se juntan tienen peso con toda esta cuestión, porque es uno de los... Lo vimos después, lo vamos a estar viendo de nuevo, pero todo el tema energético y lo que puede llegar a generar para la próxima gestión, sea el color que sea, es muy importante. Entonces, tienen un rol central. El tema electoral de la provincia de Tucumán es bastante puesto entre comillas, porque bueno, recordemos que justamente las elecciones de 2015 que consagraron por primera vez a Juan Mansur fueron las que desataron ese acuerdo multipartidario en esa oportunidad para establecer la promesa del el próximo gobierno, si gobernaba la oposición, iba a tratar de impulsar el tema de la boleta única. Y en esa conferencia de prensa que habían dado en esa oportunidad, no sé si la dieron en Tucumán o acá. ¿Cambiemos en esa época? Estaba Cambiemos, claro, estaba Mauricio Macri y Sergio Massa, cada uno por la suya, eran los candidatos más posibles de la oposición que prometieron esa alternativa. Bueno, después no prosperó en el Congreso. La 2015 fue una elección que tuvo manifestaciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Claro. Un clima muy caliente durante varios días. O sea, Cristina Fernández de Kirchner bajo ningún punto de vista va a integrar ninguna coalición de ninguna fórmula. No. No. A pesar de que lo que vos dijiste ya no hablaba de proscripción. No. Y hablaba un poco de más una sensación, que es lo que se viene diciendo, que ella sí, traduzcámoslo, si ella supiera que gana, competiría. Es eso. Eso me parece que gane y que eso. tiene garantizada la gobernabilidad también, porque puede. También eso, claro. Sí. Que es lo mismo que una condición que le puede acompañarlo a Mauricio Macri. Claro. Está del otro lado nuestra próxima invitada. Ahí está la diputada Dolores Martínez para charlar con nosotros. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, a ver, por un lado está la conversación dividida entre recuperar la agenda parlamentaria, las cosas que pasaron esta semana, y por otra parte estamos ahí como prestando atención a todo lo que se viene en términos de elecciones, fórmulas y demás. Pero voy a arrancar por la primera parte, por la agenda parlamentaria. ¿Qué le pareció la visita del jefe de gabinete? Usted ahí cuando tuvo su participación, por lo menos justo esa parte que yo vi, fue muy, muy dura, fue muy vehemente, pero en buenos términos, ¿no? O sea, es el rol que hay que cumplir. ¿Quiere recordar qué es lo que le dijo para que, digamos, nadie se pierda del otro lado qué fue lo que pasó? Sí, bueno, mira, hay aspectos positivos y otros que tienen que ver con el déficit que tiene esta gestión de gobierno, ¿no? El aspecto positivo, yo le decía al jefe de gabinete que la verdad que él es la tercera vez que viene al Congreso. Según la Constitución, tiene que venir durante todo el periodo parlamentario, alternando en cada una de las cámaras. Y él, desde que asumió, es la tercera vez que viene como jefe de gabinete, así que ya batió el récord de todas las veces que vino su antecesor, que fue Juan Mansur, que solamente vino 2 veces, ¿no? Que fue el más incumplidor, lo mismo que Cafiero, que fue el primer jefe de gabinete de Alberto Fernández. Entonces, la novedad es que tenemos un jefe de gabinete que está por lo menos cumpliendo con lo que dice la Constitución, que es venir a brindar los informes. Después, la verdad que es interesante observar porque el jefe de gabinete cumple un rol fundamental dentro de lo que es la estructura y cómo está diseñado el sistema político en la Argentina después de la reforma del 94. Entonces un jefe de gabinete en realidad es quien atenúa un poco el rol del presidente, pero tiene un rol muy fuerte donde tiene que estar muy vinculado con el Poder Legislativo y tiene también un rol de ministro coordinador, que se le llama.
Y la verdad que en ese sentido es muy deficitaria la gestión de este jefe de gabinete y los anteriores. También hay que hacer una especie de balance, si se quiere, desde el año 94 hasta la fecha, y en algún momento yo creo que dentro del sistema político tenemos que revisar el rol del jefe de gabinete, a ver si efectivamente se está cumpliendo tal cual lo pensaron los constituyentes en su momento o no. Entonces, ese aspecto positivo es que viene. Después, la respuesta que nos trae, la verdad que lo deja bastante mal parado. Si bien es cierto que él es un jefe de gabinete porque es un político muy hábil, y a mí me parece que eso es positivo en el sentido que él, esa habilidad que tiene le permite cumplir con su rol, venir, dar el informe, enfrentar a los diputados en un momento de mucha tensión política, de mucha complicación en el escenario económico, y la verdad que Agustín Rossi eso lo hace bien. Después, en lo particular, hubo varias preguntas. En el caso mío, yo insistí con una pregunta que le viene haciendo el senador Martín Lustó desde el mes pasado cuando fue al Senado, y que no la responde Agustín Rossi, porque a veces nos quedamos mucho con las preguntas que hacemos los diputados, y después, como el jefe de gabinete tiene que responder en el marco de media hora, se pierden por ahí las respuestas que nos dan. Y tiene que ver con el tema coparticipación, con la Ciudad de Buenos Aires, que es algo que también se está discutiendo hoy en la Comisión de Juicio Político. Y es que efectivamente el gobierno de la ciudad, a pesar de la cautelar que ha emitido la Corte Suprema de Justicia para que la Nación le devuelva los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, en lo que tienen que ver los conceptos en materia de transferencia de la seguridad, el gobierno nacional no lo está haciendo. O sea, no cumple con los fallos, manda a la Corte Suprema de Justicia a juicio político. Además, este Congreso sancionó una ley donde se estableció un monto que efectivamente tiene que pagar la Nación por la transferencia de la seguridad en la ciudad, que tampoco el gobierno nacional está cumpliendo. Bueno, la verdad que su respuesta fue de una vaguedad inusitada, así que nada, seguimos en ese problema, en ese limbo, y en el medio, como decimos nosotros, de rehenes, básicamente los ciudadanos y los ciudadanos, en este caso, no solo los porteños, los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, sino todos los que transitan la Ciudad de Buenos Aires, que son cientos de miles de personas que vienen todos los días a trabajar, y también quienes vienen a visitar a la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, me parece extremadamente grave, si además uno recuerda que esos fondos que la Nación le quitó a la ciudad iban directamente al conurbano, a la policía bonaerense, y la verdad que uno no ve buenos resultados en materia de seguridad tampoco en el conurbano bonaerense, sino todo lo contrario. Así que lamentablemente estamos en esta situación con el gobierno nacional, con un conflicto judicial que sigue sin resolverse, y encima con un juicio político a la Corte Suprema de Justicia también, que este es uno de los temas. Sí. Hola, diputada. José Di Mauro la saluda. ¿Cómo le va? A propósito del juicio político, y bueno, justamente ayer arrancó la parte que mencionaba recién, que era la cuestión que tiene que ver con la coparticipación federal. Justamente, y se hizo referencia durante la reunión de ayer desde la oposición a un eventual uso electoral que se pudiera hacer, porque justamente este tema se trata en momentos en que, bueno, ya estamos entrando de lleno a la parte, al tramo final de cara a las PASO, y ayer en particular se mencionó el nombre de Horacio Rodríguez Larreta, y lo mencionó el miembro informante. Sí, hay que, así es, eso es lo que queda, la verdad que queda completamente a la vista, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Obviamente que hay un juicio político que arrancó a fines de enero, donde el Frente de Todos avanza porque tiene un voto más en la Comisión de Juicio Político, pero yo siempre remarco esto, es el único bloque de la Cámara de Diputados que apoya el juicio político a la Corte. El resto de los bloques políticos no están de acuerdo con este proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que tiene por lo menos 4 patas. Una de ellas es sobre el tema del fallo del 2x1. Otro tema tiene que ver con la obra social del Poder Judicial, y otro de los temas tiene que ver con la coparticipación federal. Y esta posición que ha tenido la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dice el gobierno? Que hubo un acuerdo entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia basándose en un hackeo, ¿sí? O sea, en datos
hackeados ilegales, basándose en eso, para ahora fundamentar su pedido de juicio político a toda la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño. La verdad que si uno mira, no dice, bueno, ¿por qué llevaron adelante esto? Es una motivación netamente política. Saben que el juicio político no va a tener un proceso, digamos, fructuoso, si se quiere, porque esto o no llega al recinto, o si llega al recinto no pasa, con lo cual ahí cae el juicio político, o por lo menos queda en un stand-by. Pero ellos han seguido utilizando esto para llegar a este momento, porque fíjense, si no fuese motivaciones políticas, hubiésemos tratado este tema antes que los otros dos que acabo de mencionar. Sin embargo, esperaron y alargaron todo lo posible la etapa del juicio político para la obra social, haciendo desfilar a un innumerable número de testigos con respecto a la cuestión de las irregularidades en la obra social, para justamente llegar a este momento que coincida nada más ni nada menos que el tema de la Ciudad de Buenos Aires y de la coparticipación en medio de el proceso electoral. Así que para mí está más que claro, pero eso no implica que nosotros estemos de acuerdo. Yo sigo insistiendo, lo dije el primer día y lo vuelvo a reiterar hoy, es de un grado de irresponsabilidad además muy grande. Porque la verdad la Argentina pasa por momentos muy difíciles, de mucha tensión, con muchos problemas económicos, donde este gobierno, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, son 100% responsables. Y la verdad que seguir amedrentando en este caso con lo que es el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia, aún a sabiendas que esto no va a tener el objetivo máximo, que en todo caso sería con el que estamos todos de acuerdo, todos queremos mejorar el Poder Judicial, eso no va a suceder por esta vía. La verdad que le hacen un daño al sistema institucional que espero que no tenga muchas más consecuencias de las que ya estamos viendo hasta ahora, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. El otro gran tema Marcos? Que tuvo la Comisión de Juicio Político esta semana, que la vi participando ahí con los diputados de la oposición que participaron, que estuvieron, es la confirmación de que se va a citar al juez Juan Carlos Maqueda, uno de los 4 miembros de la Corte Suprema, dando por concluido la etapa de la obra social. ¿Ustedes qué posición tienen con la citación a Juan Carlos Maqueda? Mira, como te decía, en la misma línea, fíjate, ¿no? Esta cuestión de a pesar de ellos saber por completo de que no va a tener un fin óptimo según sus objetivos, el juicio político, lo mismo profundizan, lo mismo siguen menoscabando al Poder Judicial, deslegitimándolo, seguramente intentando provocar que el juez de la Corte quisiera, por ejemplo, renunciar, que esa es una de las estrategias que uno puede llegar a leer con las intenciones que tenga al frente de todos. Yo vuelvo a decir esto, espero que eso no suceda, pero la verdad que todo el tiempo hemos estado intentando que el frente de todos recapacite frente a este proceso y la verdad que no. Perdón, usted dice que la intención del trasfondo es que el frente de todos quiere que renuncie Juan Carlos Maqueda porque le queda poco tiempo para cumplir la edad que marca la ley para que sea juez de la Corte. ¿Usted cree que la intención es como una presión para que termine adelantando su jubilación? Claro, yo lo que creo que es un tipo de presión, ¿no? A ver, ayer lo veíamos bien en el marco de la comisión. Hubo un proceso, hubo un llamado a testimonios, hay una auditoría que es pública, que cualquier persona puede acceder a esa auditoría, encargada por la propia Corte Suprema de Justicia para poder tener evidencia sobre cuáles son las irregularidades que se fueron dando dentro de la obra social del Poder Judicial. Estaba a la vista, nosotros creemos que eso no es suficiente para llevar adelante un proceso de juicio político, que hay también otros mecanismos que pueden activarse. Incluso yo creo, esto es un debate que creo que todos los diputados nos vamos a tener que dar, creo en que nosotros tenemos que revisar la ley que tiene que ver con el control y la supervisión de las obras sociales, donde justamente
la del Poder Judicial y la del Poder Legislativo, la obra social del Poder Legislativo, la Dirección de Ayuda Social, llamativamente son obras sociales que están por fuera de los controles que tiene que hacer el Estado. No tiene la superintendencia. Entonces, exactamente. Entonces yo sí creo que hay irregularidades y hay procesos que tienen que mejorarse, como creo que el Poder Judicial tiene que mejorar en su desempeño, en su transparencia, en todo lo que tiene que ver con la calidad del servicio que tiene que brindar una justicia en la Argentina. Pero que no es el motivo para llevar al proceso del mal desempeño a toda la Corte, en este caso a Maqueda. Hay una auditoría, hay responsables a los cuales se puede, digamos, de alguna manera llevar en un proceso judicial, que han sido los que estuvieron a cargo de la dirección de la obra social del Poder Judicial de la Nación, pero no necesariamente entrar en este terreno tan tensionante y dificultoso, vuelvo a decir, en el marco de la situación que está pasando en la Argentina. Entonces a uno no le queda otra cosa que pensar que verdaderamente atrás del frente de todo lo que hay son motivaciones netamente políticas. Ojalá no sea así, pero a uno no le queda otra cosa que pensar que eso, que menoscaban, que deslegitiman y que en todo caso quieren provocar la renuncia, en este caso, del juez de la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de Maqueda. Diputada, le quiero cambiar de tema porque en las últimas 2 semanas ya fallecieron 3 personas en situación de calle. Y acá hay una ley que tiene que ver con comprender y cambiar la vida de estas personas y aquellas que están en riesgo de caer en situación de calle. Entre otras cosas, se hablaba de censarlos, de ver realmente cuáles pueden ser las condiciones de estas personas para que no estén expuestas a estas temperaturas y para que no estén expuestas a esto que ya no es vida, ¿no? Es una sobrevida que nos duele a todos y que cada vez son más. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto? Mira, es un tema que debatimos también en esta Cámara, por lo menos en este periodo que me tocó a mí, y yo recuerdo que había un tema, obviamente esto salvando, quiero decir lo siguiente, el tema de las personas en situación de calle es un tema complejo, pero es un tema que se puede abordar verdaderamente, pero el primer abordaje tiene que ver más con lo distrital, ¿no? Con lo que pasa en tu ciudad o en tu provincia. Esa es la primera línea de trabajo. Y nosotros desde el Congreso Nacional hacemos más bien políticas nacionales o marcos jurídicos nacionales. Entonces, lo que te decía, que ahí se generaban ciertas tensiones sobre el tema de las facultades que tiene el Congreso de la Nación para poder operar en un marco jurídico en localidades, en jurisdicciones particulares. Creo, sí, yo pienso que con el sistema político que tenemos nosotros, siempre lo que puede hacer el Congreso es aspirar a situaciones o a marcos que tengan que ver con estándares, ¿no? O sea, lo que pasa es que muchas veces las realidades en este caso, o sea, hables de lo que hables de realidades que tengan que ver con la economía o realidades que tengan que ver con las cuestiones ambientales, siempre van variando de acuerdo a la provincia. Entonces, a veces al Congreso se le dificulta hacer este tipo de normas tipo estándar, ¿no? Claro. Ahora, con el caso de las personas se dificulta. Con el caso de las personas en situación de calle, que además es un tema que se da más puntualmente en los grandes centros urbanos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto en ciudades como Rosario, en la ciudad de Córdoba, ¿no? Ahí es donde básicamente uno ve con mayor concentración este tipo de problemas, más en épocas como la que estamos viviendo ahora de el alto nivel de desempleo que tenemos en términos de la formalidad o la informalidad, la precariedad laboral. El tema de los alquileres, ¿no? La inflación, el tema de los alquileres, el tema de la pobreza son temas que van afectando. Hay otro aspecto, que la verdad que es un tema que he estado leyendo en este tiempo. Hay otro aspecto también que es importante, por eso digo de un abordaje también multidisciplinario, es decir, hay que poner el andamiaje del Estado a funcionar, pero hay que tener una articulación muy importante entre nación y las provincias y las ciudades, sobre todo, porque no es fácil abordarlo y hacer esta articulación por lo que te decía de las distintas realidades que hay en cada una. Sí, también hay problemas de salud mental. A eso iba. Hay un tema muy importante que tiene que ver con las adicciones y con la salud mental. El otro día escuchaba de estadística que daban desde la Fundación Sí, que son los que trabajan directamente con la gente en situación de calle, y ellos justamente hablaban de la mayor cantidad de personas que empiezan a estar en situación de calle, pero que ha disminuido
la franja etaria, la edad de las personas que están en situación de calle. Que antes, hace 10, 20 años atrás, la situación de calle se veía más en personas de 50, 60 años y hoy eso ha disminuido a menos de 30 y que está muy asociado al tema de las adicciones. Con lo cual, creo que si el Congreso tiene que retomar este tema, tiene que hacerlo con un abordaje multidisciplinario y con una, digamos, finitud muy importante respecto a la articulación entre nación y las provincias, porque si no, las leyes quedan muy lindas escritas, pero después no tiene aplicabilidad. Claro, totalmente. Exactamente. Sí. Hoy yo también escuchaba una especialista en otra ONG que se llama Amigos en el Camino y que decía... el problema es que es una población muy heterodoxa, o sea, está cruzada de un montón de cuestiones. Hay personas que sufrieron la exclusión del hogar, hay personas que pasaron situaciones de violencia económica, adicciones, consumos problemáticos de distinta clase, problemas con el juego, etcétera. Y además, pobreza, claramente, ¿no? O sea, el gran paraguas es la pobreza. Pero no puede morirse gente en la ciudad de Buenos Aires de frío. No puede pasar. No, eso está claro. Ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en, la verdad que en la Argentina no nos puede suceder eso. No nos puede suceder eso. No podemos quedarnos indiferentes a eso. A eso me parece. Por supuesto. Pero como te digo, desde el Congreso Nacional, como otros temas, yo creo que en el marco en el que estamos transitando, digo como otros temas porque está hablando del tema de la vivienda que mencionabas. Nosotros hemos trabajado esta semana también en los créditos UBA, que es otro de los problemas que ha llegado a este Congreso. ¿Y qué pasa? Se empiezan a sumar un montón de problemas que llegan al Congreso Nacional que están directamente relacionados en realidad con la falta de vivienda, con el aumento de la inflación y con la pobreza y con los grados de precariedad del desempleo. Entonces yo creo que el Congreso tiene que hacer un parate, enfriar un poquito la cabeza y establecer cuáles son las prioridades para no necesariamente ir todo el tiempo o haciendo leyes de papel, como se le llaman, o poniendo parches que después, a largo plazo, van a ser más problemáticos. Gracias, diputada, por ese contacto, muy amable. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, ahora en un ratito cuando regresemos de la pausa nos vamos a meter en la visita del jefe de gabinete con los detalles que dejó, los números que arrojó. Yo creo algo que recién mencionaba ahí la diputada, la dinámica es muy mala, la dinámica de pregunta a pregunta. Sí. En bloques. Se pierde después, la respuesta termina quedando lejos respecto de lo que se fue planteando. Sí. Pero bueno, ha ido variando a través de los años. Eso se logra en acuerdo, ¿no? La diputada en peticiones y reglamentos, esto, digamos, debiera revisar, que es una manera poco efectiva. No le sirve a nadie. Ha ido variando mucho. Recuerdo de hace muchísimos años, cuando al principio se implementaba este sistema, de haber tenido al jefe de gabinete en el despacho de la presidencia horas esperando, la sesión se desarrollaba y en determinado momento le avisaban que no lo iban a recibir. Y entonces dejaba el informe y se iba, y contento se iba, porque la intención no era en general, pero si no había una presión porque asistiera, pero bueno, eso sucedía. Sucede que se pide mucho cuando un jefe de gabinete no viene por un periodo importante de tiempo, eso es lo que y después si lo mantiene va perdiendo interés. Y le pasa como en las últimas sesiones, que no hay muchos inclusive diputados sentados en sus bancas escuchando al presidente. Sí, lo que pasa es que tienen que entender que en definitiva los que tenemos que ser los receptores de toda esa información somos los ciudadanos. Sí, la pregunta es cuánto puede cambiar de un mes a otro la respuesta de los temas más importantes que se le preguntan. Digamos, ¿qué cambia de un mes a otro en una respuesta de un jefe de gabinete? La respuesta de temas económicos. Sí, claro. Lo que pasa es que, se repite mucho el tema económico y el tema general macroeconómico, que la respuesta básicamente es más o menos siempre la misma. No cambia un mes a otro el curso de gobierno.
Se le hacen las preguntas, en este caso fueron 2.700 y pico, la primera vez habían sido 3.000 y pico. Claro, la cuenta da que son 10 por cada diputado, en realidad hay diputados que no preguntan directamente, estamos hablando de las preguntas que se hacen por escrito. Así es. Y después está lo que se hace a través de yo creo que en la Argentina hay todo el tiempo cuestiones para responder. Y muchas que no responden. Obvio, y que en un mes cambian un montón, porque es la Argentina. Bueno, en un ratito vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a estar en vivo con nuestro móvil, con Lu Fernández. Se va a desarrollar una actividad de cara a la ley Nicolás. La ley Nicolás tiene que ver con, poder diagnosticar debidamente a las personas que sufren distintas patologías y poder unificar esos criterios en todo el territorio nacional, pero lo conversamos y lo profundizamos en un ratito nada más. Ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Este problema, como el problema de los alquileres, son dos temas que afectan a una cantidad muy importante de gente, sobre todo de clase media baja, que están atravesando una situación compleja, así que tenemos que avanzar rápidamente. No entro a juzgar esto de la conveniencia económica, no, los propietarios, ante la posibilidad de no poder hacer ajuste de alquileres, no ponen en oferta los departamentos, las viviendas. Y tenemos que ver una forma, en mi modesta opinión, creo que si libráramos al acuerdo de partes, el tema se podría llegar a arreglar. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de TV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT, o sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Soy más bien de una generación donde ya
la dirigencia política, desde hace más de 20, 25 años, después del que se vayan todos del 2001, que es cuando yo ingreso a la política, yo vengo de una generación donde siempre la dirigencia está mal vista, ¿no? Yo vengo pensando mucho en esto de este balance entre por qué estoy acá, por qué estoy haciendo lo que hago, si efectivamente eso tiene algún efecto o no, sobre todo, principalmente para la ciudadanía. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes 23 horas. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa. En un ratito vamos a estar con el móvil, como les contaba, con una actividad de cara a la ley Nicolás. Y vamos a estar repasando también todo lo que dejó la visita del jefe de gabinete. También anticiparnos a lo que va a ser la semana que viene, que es una semana corta con poca actividad. Y recién para el 27 de junio una nueva reunión de juicio político, a donde ya se podría empezar a hablar del tema que recién hablábamos con la diputada Dolores Martínez, de la coparticipación. Pero ahora seguimos con José con más información. Sí, vamos a hablar de un tema que se viene debatiendo en la Cámara de Diputados, es la cuestión de la violencia de género digital. Ah, sí. Es un tema muy importante. Finalmente esta semana tuvo dictamen, el dictamen que pendiente, recordemos que se iban a reunir las comisiones, un plenario de las comisiones de Mujeres y Diversidad y la Comisión de Comunicaciones, que debía reunirse para emitir un dictamen. Finalmente Comunicaciones no tenía quórum, entonces lo hizo solamente Mujeres, avanzó con el dictamen y esta semana se puso al día y ya está listo para llegar al tema. Pero para saber un poco más de lo que se trata, había visto un informe que es del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, que es interesante y que viene a cuento justamente de este tema. A ver, veamos, datos sobre de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género digital. Casi el 40% de los casos de violencia de género en entornos digitales se producen a través de Instagram y más de la mitad son perpetrados por exparejas de las víctimas. En su mayoría con la modalidad de suplantar la identidad de las mismas y difundir contenido sexual sin su consentimiento, según datos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es, trabajó en este relevamiento la unidad fiscal especializada en delitos y contravenciones informáticas que depende del Ministerio Público Fiscal porteño. Y interesante que tengan detectado qué red social es más peligrosa para la violencia de género digital. Así es, vamos a ver datos entonces específicamente, según las denuncias realizadas ante la Fiscalía, que bueno, es la que recepciona todo esto y puede elaborar estas estadísticas. Instagram resultó con un 37,5% la plataforma más utilizada para ejercer violencia de género digital, seguida por WhatsApp y el sitio web Xvideo con el 12,5% de las denuncias cada uno. En lo que va del año se radicaron 1.421 denuncias por violencia de género en entornos digitales, que alcanzó lógicamente su pico máximo durante la pandemia, cuando escaló a 3.452 denuncias durante 2021 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la ciudad nada más. Aclarando que la violencia de género digital tal vez a veces es una violencia un poco más imperceptible que otras violencias que suceden en otros planos, y también que muchas veces aquellas personas que sufren este tipo de violencia no van y hacen la denuncia correspondiente. Claro, sí. Entonces,
estos son solamente casos que logran ser denunciados, no necesariamente son los reales son muchísimos más. Así es, y bueno, Daniela Dupuy, que es la fiscal coordinadora de la unidad fiscal de la que hablábamos, que elaboró todo este material y que además es directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad Austral. Ella armó todo esto, o es una de las voces cantantes de este tema, y ella decía, por ejemplo, que la violencia de género digital es una extensión de la violencia de género tradicional, así entre comillas. Exacto. Que es la que venimos discutiendo desde hace muchísimos años. Y que tiene efectos en la vida real, porque a veces cuando uno piensa que es algo digital, tiene la sensación que es algo que sucede solo en un plano virtual, y de virtual no tiene nada. Claro, o sea, es un soporte distinto, pero que te afecta en la vida real y a veces con mayor replicabilidad. Claro, la capacidad que tiene estos soportes es que en un segundo se replicó exponencialmente. Sí, y aparte, bueno, está potenciado por las nuevas tecnologías, obviamente. A ver, veamos, bueno, la próxima placa. Vamos a seguir viendo datos sobre el total de casos registrados. El 54% fueron perpetrados por exparejas de las víctimas, un 27% por conocidos de su entorno y el 18% por desconocidos. Además, el 72% de las víctimas son mujeres y el 63% son personas mayores de 30 años. Y bueno, los sistemas de hostigamiento son, bueno, hostigamiento digital, difusión no consentida de imágenes y videos. Y ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, es mucho más sencillo para el violento hacer daño. Porque aun cuando esa persona no haya enviado una foto de su intimidad, la inteligencia artificial la puede convertir con un programa en una foto, en una falsa foto de la intimidad de esa persona. Que se puede mostrar haciendo cosas que no son. Exacto. Sí. Lo tocó de costado la Comisión de Libertad de Expresión, que se reunió esta semana para conformarse, y la presidenta designada, Sabrina Axmechet, del PRO, dijo que esa comisión tenía que abocarse rápidamente en dos temas. Uno, el tema de regular la inteligencia artificial por posible proliferación de fake news, que es básicamente este tema, de usar la inteligencia artificial para recrear contenido que pase por verdadero siendo creado artificialmente. Sí, y generando un daño, ¿no? El tema de inteligencia artificial empieza a tocar de manera colateral varias temáticas al mismo tiempo. Totalmente. Claro, porque aparte el hecho de, también tengamos en cuenta que por más que exista una orden judicial de que se bajen los contenidos correspondientes, bueno, el que la recibió ya la tiene guardada. Y tarda muchísimo, o sea ¿no? La justicia. Amén de eso también, y el hecho de que los receptores pueden haber guardado esos datos y bueno, los tiene, entonces la víctima se revictimiza permanentemente, porque aparte todo el daño psicológico, ella sabe que eso sigue circulando, aunque no se vea o está en poder de otras personas. Bueno, veamos la siguiente placa. La forma más habitual que se registró en Instagram es la creación de perfiles falsos que suplantan la identidad de la víctima, donde se publica contenido sexual sin su consentimiento, etiquetando su perfil real o a personas de su entorno también. Encima ese es el daño. Lo que decía también, a ver si... Otra modalidad muy común es la utilización de datos personales de la víctima. A ver, lo veremos ahora. Pero la utilización para vincularlos a páginas de encuentros sexuales o de venta de contenido, incluyendo sus datos de contacto para lograr que la víctima reciba mensajes de las personas que visitan esos sitios en la web. Eso es un poco todo lo que comentaba Daniela Dupuy en particular, y decía que lo importante es que se empiecen a dar las cifras, justamente por lo que vos decías, porque no se denuncian los casos. Entonces, lo importante para el Ministerio Público Fiscal es que se publiquen las cifras para alentar a las víctimas a que denuncien este tema que todavía no se encuentra tipificado en el Código Penal. Y ahora vamos entonces a la parte que le corresponde al
Congreso de la Nación cuando decimos que el miércoles 14 de junio, esta semana, la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja emitió el dictamen sobre el proyecto de ley que modifica la ley 26.485 de protección integral de las mujeres. Esta ley es de 2009, o sea, no es una ley tan vieja, en realidad. No, y ya tenemos que incorporarle nuevas cosas. Y seguro, y cuando se redactaban estos proyectos, que son los que se están debatiendo y que obtuvo dictamen, bueno, la inteligencia no existía, ¿no? No existía, justamente, todavía estaba en veremos. Bueno, contemplando la figura de violencia de género digital, justamente, bueno, el dictamen fue elaborado en base a los proyectos de las diputadas Macha y Daña Tabela, y está inspirado en la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de violencia digital y ha impulsado en su país una legislación en la materia que es la que ahora en Argentina está a punto de replicar. Pues es que yo la entrevisté a Olimpia y ella lo que contó es que ella tenía una relación con un novio y que la historia es que ella había compartido fotos de su intimidad con ese que era su pareja y que creía que estaba dentro del código de lo que a ellos les gustaba hacer. Y claro, ellos se separan y de repente lo que a ella le pasa es peor todavía, porque le suben esas fotos a un portal pornográfico. Claro. O sea, ni siquiera es que esa expareja y ese violento, ni siquiera es que solamente se queda con la idea de extorsionarla, que eso también es tremendo y encierra un delito en sí mismo, que es la sexo-extorsión, sino que la sube a un portal pornográfico y ella le empiezan como a ofrecer tarifas y ella no entendía qué es lo que estaba pasando hasta que ella misma, creo que es la madre la que le dice, mirá, la madre, la hermana, no me acuerdo, para alguien de su familia le dice, mirá, estás acá, estás en este sitio, pones tu nombre y te conduce a este lugar que ella no había admitido, con fotos de la vida real además. Es tremendo, entró en una depresión espantosa. Es su propia mamá la que le dice, querida, quédate tranquila. O sea, tuvo la suerte de contar con el apoyo de su familia, de su madre especialmente, que la saca adelante de esa situación y la ayuda a empezar a convertirse en una activista. Claro. Con todo lo que ella había pasado, ¿no? Porque le arruinaron la vida. Suicidio. Y pensó en suicidarse, por supuesto. Porque era de una violencia lo que estaba sufriendo que era tremendo. Y ella decía, yo me acuerdo que le pregunté, bueno, pero vos, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo primero que sentiste? Que me violaban. Claro. Que me violaban sentí. Porque era verme a mí misma en una situación tan privada, de repente colgada en un sitio pornográfico, y imposible de parar, o sea, no había forma de frenar o de que le bajen ese video incluso, porque aparte no era un especialista, entonces tenés que empezar a ver cómo haces básicamente para que lo bajen de ese portal, de ese sitio, no sé ni lo que era, y después que no circule más, porque a ella ya le habían arruinado la vida. Hemos conocido muy pocos casos, hay casos de gente que ha logrado vía judicial quitar contenido de ese calibre de internet, de las búsquedas de Google, sí. Pero tardan años y años de litigio. Totalmente. Y el otro caso es el caso de la Argentina, Belén. Que es Belén. Sí. No sé si lo tenías por ahí. Sí, también Belén. Pero bueno, lo vamos a mencionar. Bueno, sí. Digamos, en la próxima placa, justamente. Mira, ahora vamos a hablar un ratito con la diputada Macha, así que claro, vamos justamente, a poder conversar Mónica Macha con ella. Lo que dice es la circulación de imágenes sin consentimiento. Esto lo dijo durante la reunión de esta semana. Es lo que genera un padecimiento psíquico que tiene después consecuencias en la salud física y personal. Ella no es miembro de la Comisión de Comunicaciones, pero estuvo presente en esa reunión y fue un poco la miembro informante del tema. Y ella dijo que esto se complementa con la ley que vos mencionás, la ley Belén, que apunta a poder considerar la violencia digital como un delito y eso busca establecer una modificación de la ley penal. Justamente lo que ibas a comentar, Belén San Román, es una oficial de policía. Exacto. Que ella no tuvo el final, si se quiere, feliz de Olimpia, sino que se terminó suicidando, justamente por que le pasa algo muy parecido también, porque además ella al ser policía, sus imágenes empezaron a circular, esto la afectó en su claro. Autoestima, en su personalidad, en su intimidad, pero además en su carrera.
porque Claro. vieron que con las fuerzas policiales encima hay lugares todavía más machistas que otros, así que encima circularan fotos de esta chica Claro. cuando ella era policía, le generó una afectación directa a su fuente de ingresos. Yo no me acuerdo si no tuvo consecuencias por parte de los superiores, no me acuerdo el caso concreto de Belén, sí el de Olimpia, pero ahora seguro cuando hablemos con la diputada Macha, vamos a hablar por otro tema, pero bueno, ella conoce de cerca porque es una de las... Claro. Porque están las dos leyes que avanzan paralelamente, digamos, avanzan. Por lo menos esta viene a ser la ley Olimpia, que es la de violencia digital, y la otra es la ley Belén, que Sí. está en comisión todavía, esa está en la Comisión de Legislación Penal. En este caso es una advierte y la otra sanciona. Esa es un poco la referencia puntual en qué se pueden parecer o en qué se diferencian. Veamos la última placa, que es la tipificación de la violencia digital. La violencia de género digital aún no cuenta con una definición acordada a nivel mundial, pero la relatora especial de la ONU, y vamos a tomar entonces esto como sobre violencia contra la mujer, la ha definido en su informe del año 2018 como violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología de la información y las comunicaciones. Y también ha sido definida, y ahí lo vamos a ver, como una forma de violencia que se perpetúa en el ámbito mencionado valiéndose de herramientas tecnológicas y se ejerce a través de acciones directas o indirectas de ámbito privado o público basadas en una relación desigual de poder del género masculino sobre el femenino. Y bueno, son tipificaciones que van poniéndosele porque este tema, así como no tiene una tipificación específica exactamente, tampoco tiene una penalidad, y eso es lo que está buscando este Congreso de la Nación. Para mí es un tema de muchísima actualidad, porque además se ha avanzado mucho incluso para poder determinar quiénes son las personas que reproducen ese material, y se entiende casi como en el bullying, Sí. ¿no? O sea, si vos no tenés personas que estén haciendo de espectadores o personas que estén claro. reproduciendo esas imágenes, no tenés bullying posible. En este caso lo mismo, si no tenés personas que difundan esas imágenes o que frenen, ¿no? Eso Es imposible. O sea, es una manera también de si vos vas hacia las personas que la replican, también es una manera de cortar un poco las alas de esta crueldad. Sí, es una cosa que, bueno, por eso decía, no es una ley, la ley vigente no es una ley que sea vieja, para nada. Toda la cuestión de género es algo bastante nuevo, pero hay que en materia de adaptarla, legislación, claro. ¿no? Sí, claro. sí, No es totalmente. algo que venga de hace mucho tiempo. Sí. Bueno, nos vamos a ir al móvil. Bueno. Decía justamente con la posibilidad de hablar con la diputada Mónica Macha. Primero, José, por eso que traías vos, este tema que traías vos, pero también acerca de una actividad que se va a desarrollar ahora en un ratito nada más. Está Lu Fernández para contarnos. Buen día, Meli y compañeros, y por supuesto la audiencia nos acompaña aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Nos encontramos en el auditorio. Tengo a mi lado a la diputada Mónica Macha. Diputada, gracias por su tiempo. Y bueno, en la jornada del día de hoy sabemos que tiene poco tiempo, la están esperando para empezar, pero simplemente para contarnos brevemente en qué consiste toda esta movida de lo que es la seguridad del paciente, cuántos pacientes se calculan que hay hoy en día que por ahí pueden sufrir algún tipo de efecto adverso. Bueno, en principio es un proyecto sobre seguridad sanitaria que lo que plantea es poder tener una forma de trabajo dentro de los espacios sanitarios que tenga una relación diferente con las situaciones que puedan ser fallidas en la atención. Algunas que tienen que ver con algún evento. Obviamente que cuando hay eventos fallidos en el contexto de una práctica sanitaria, las consecuencias pueden ser muy graves. Pero lo cierto es que algo que sucede en el ámbito sanitario es que tal vez eso no se registra, no se tiene en cuenta, se tapa. Entonces para nosotros es importante que eso pueda constar, no solamente estamos planteando la creación de un registro de esas situaciones, sino que además eso se trabaje en términos de equipo de salud, para que de esas situaciones que salieron mal, que fueron situaciones donde tal vez se tomaron malas decisiones, se pueda poner en un marco de construcción de cómo es la práctica. O sea, nosotros lo llamamos cultura justa, o sea, y que esa situación pueda de algún modo
transformar las prácticas, porque justamente la posibilidad que tenemos de poder tener otra forma de la asistencia a los pacientes y a las pacientes es, bueno, discutiendo entre los equipos, cuando algo salió mal, ponerlo en tema, no ocultarlo, no querer taparlo. Y esto siempre y cuando se trate de eventos o de situaciones fallidas sin mala intención. Obviamente que cuando hay una negligencia grave o un acto deliberado, eso va por el circuito, es un delito penal, ¿no? Digo, claro, es otra cosa. Pero nos parece que es un aporte para que se puedan cambiar esas prácticas sanitarias. Sí. Diputada Macha, ¿cómo le va a la salud? Que se llama seguridad sanitaria y que además también se llama ley Nicolás. Sí. ¿Cómo le va, diputada Melina Flederman? La saluda. Bueno, usted nos dice hasta cuánto tiempo tiene para charlar con nosotros, nos interrumpe, no hay ningún problema. Ya nos tiene que dejar. Bueno. Está bien. Sí, le agradecemos. Pero si querés, decime vos algo. No, la liberamos entonces porque no la queremos retrasar. Después, si existe la posibilidad, conversamos en profundidad porque teníamos cosas para preguntarle sobre el tema de la violencia digital, sobre el caso de Nicolás, pero no la retenemos, no se preocupe. Bueno, gracias. La próxima. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Lu, ¿querés contarnos algo más? Entonces vos. Bueno, Meli. Sí, bueno, eso es un poco estas leyes que venimos tratando aquí en el Congreso de la Nación Argentina. Esto, como bien decía la diputada Mónica Macha, tiene que ver con la seguridad sanitaria. Un poco se complementa también con lo que es el tema de la seguridad del paciente. ¿Cuál es el objetivo principal de todos estos proyectos de ley? Tratar de disminuir al mínimo el tema de los efectos adversos, ¿no? Todas aquellas cuestiones que tengan que ver quizá con la mala praxis, quizá con una falla o un error humano en el diagnóstico, en un mal tratamiento. Se calcula que hoy en día en Argentina y en el mundo, en realidad en Argentina, no sé cómo sería la cifra en el mundo, pero de cada 20 personas, una por lo general recibe algún mal diagnóstico, un mal tratamiento. Tiene muchas veces que ver por todo este tema justamente de, muchas veces tiene que ver un poco con el factor humano, porque los profesionales de la salud a veces están con 24, 48 horas de guardia y obviamente que uno no puede tener puesta la misma atención de una persona que está descansada o no, pero bueno, claro, también se plantea esta posibilidad de empezar a trabajar con equipos interdisciplinarios. Claro, acá se cruzan distintos temas. Recordar que el caso, digamos, la ley lleva el nombre de Nicolás por un chico que entra a una guardia, que en verdad lo que tenía era una meningitis. De 24 años. Claro, tenía una meningitis bacteriana, pero los médicos le diagnostican que tenía una alergia. O sea, un error de cálculo, de diagnóstico enorme. Y a partir de ese momento, es que digamos, con esa historia es que la propia madre es impulsora de esta ley, teniendo como objetivo decir, bueno, a ver, ¿qué hubiera pasado si todas las cosas a las que mi hijo fue sometido con ese mal diagnóstico, no con mala intención, pero sí con muy mal ojo, se hubieran ingresado en algún tipo de sistema para que otros profesionales, otros médicos también hubieran podido acceder al mismo tiempo a la misma información y hasta por ahí hubieran dicho, ojo, que esto, opinar, ¿no?, sobre ese caso como un Ateneo casi. De decir, bueno, ojo que esto no se le parece una alergia. Y también lo que pasó en ese caso es que claramente como le diagnosticaron mal la enfermedad que tenía, claramente al no tener el tratamiento correcto, el cuadro se fue agravando y terminó llevándose la vida de Nicolás. Bueno, y así hubieron muchos casos y siguen existiendo distintos casos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y por eso la necesidad de tratar este tipo de normativa, este tipo de proyectos, para que cada vez sea más seguro tener una atención médica, ¿no? Se habla de la historia clínica digital, se habla de una atención integral, de un equipo interdisciplinario, distintos factores que van complementando para tratar de disminuir lo máximo posible estos efectos adversos. Incluso la causa de Nicolás está en la justicia y está caratulada como mala praxis, porque muchas veces termina desembocando en ese tipo de causas. Sí, yo me acuerdo cuando se habló del caso Nicolás, la mamá lo que decía es, a veces los médicos se presenten como si fuesen semidioses, únicos dueños de la verdad, parados obviamente desde su autoridad científica, y uno es, claro, está en una relación desigual y uno es un paciente y tiene que acatar, pero también somos muchas veces, digo nosotras, las mamás, las que intuimos que hay otra cosa.
e insistimos. Conozco yo también casos muy personales de, por ejemplo, un familiar, el bebé nace en perfecto estado de salud, sin ningún tipo de complicación, y tiene a las muy poquitas horas, hace una alergia a la proteína de la leche, una alergia a la proteína de la lactosa. Sí. Mal diagnosticado, el chico termina con daño neurológico producto de un fallo que le hace por alergia, o sea, al revés, una situación absolutamente anticipada. Ahora, hoy por hoy es un chico con discapacidad neurológica, retraso madurativo. Bueno, le arruinaron es sanísimo en un montón de aspectos, pero la verdad es que era un chico que nació completamente sano y es un chico que hoy necesita asistentes terapéuticos, hacer musicoterapia, es un chico con retraso madurativo. Prácticamente en este caso. Claro, exactamente, Meli. Muchas veces pasa eso, que se termina, bueno, en el peor de los casos, termina con la muerte de un paciente, pero en otros casos que también existen, terminan desarrollando algún tipo de discapacidad, que eso muchas veces es hasta irreversible. Entonces, ¿cómo termina dañando por el resto de la vida, no solamente al paciente, sino también a su contexto familiar, ¿no? Claro, el caso de la modelo Silvina Luna, bueno, ese caso es peor todavía porque la chica tiene daño renal, está en una lista de trasplantes por uno que ni siquiera es médico, o sea, peor todavía, gravísimo, pero por eso es importante, Meli, Claro, y por eso es importante, porque cuanto más exhaustivo es quizá el control o los cuidados, o quizás ese equipo interdisciplinario por el cual cada paciente tenga que pasar, eso va a evitar que existan todos estos tipos de casos, que exista el caso de Silvina Luna, que exista el caso de Nicolás y el caso que también vos estabas contando. Entonces, cuando más riguroso es el control, quizá también está el profesional, ¿no?, que puede decir, bueno, me tengo que cuidar más y tengo que ser como más preciso y no caer por ahí, como vos decís, a veces en esa relación que se genera desigual, porque uno tiene el conocimiento científico y a veces lleva un poco no quiero decir la soberbia, pero a esa cosa de decir, bueno, mi palabra es la que vale, es la única opinión que cuenta, y a veces uno como madre, como lo decís vos, Meli, presiente que hay algo más o que hay otra cosa y termina en una interconsulta con otro profesional, en otro sector, en otro ámbito, y bueno, esto termina desencadenando quizá que ese diagnóstico que te dio ese médico que te dijo, es esto lo que sucede, termina siendo que no era así. Sí, entonces, bueno, es importante cuanto más es... Sí. El proyecto, estaba leyendo, tenía, digamos, mayores pretensiones de las que terminaron aprobándose, porque quería llegar, el proyecto es de Fabio Ketlas, quería llegar a disponer la inhabilitación provisoria de manera preventiva de las matrículas profesionales, y también quería invitar a las jurisdicciones hay otra cosa más que acá no lo encuentro, esperen. Adherir. ¿Cómo? La adherencia, adherir, sí, exactamente. Pero no lo logró, el dictamen. Claro. Este fue un tema que fue muy debatido. Meli, discúlpame que los interrumpa, pero acá acaba de empezar el evento y a nosotros nos piden como que hagamos silencio cuando empiezan los eventos, así que vamos a tener que o nos corremos con el móvil o esperamos, hacemos la salida cuando esto termina y ahí continuamos. Pero charlando con acomódate ustedes. Tranquila, Luz, gracias. Sí, pobre, la estaban corriendo, estaban apurando, entre que estaba apurada la diputada y la estaban apurando a Luz, bueno, un poco frustrado. No, que este tema fue uno de los temas que más debates tuvo con reuniones informativas, que es un proyecto de Fabio Ketlas, que la conoció a la madre de Nicolás en la campaña de 2017. Ahí se interesó, porque Fabio no es médico, por ejemplo, y bueno, se interesó sobre el tema, lo llevó, fue un tema que se debatió con el tema, paralelamente con la cuestión de la evaluación de las tecnologías, claro, justamente. Y durante los debates, por ejemplo, se exponían cuestiones, por ejemplo, de cuestiones mínimas que deberían ser atendidas y que no atienden. Por ejemplo, decían, las enfermeras se quejan de que los frasquitos donde vienen, por ejemplo, las cosas que tienen que inyectar, por ejemplo, no están rotulados. No, tienen letra muy chiquita, lo tienen que leer con lupa, muchas veces son muy difíciles de leer. Y pidieron, por ejemplo, no las enfermeras, la comunidad médica ha pedido, por ejemplo, cambios de colores, lo que es peligroso que tenga un color determinado y no que tenga todo el mismo color.
Bueno, ahí dependerá de los Súper laboratorios, interesante. no sé lo que es, pero no se hizo. Eso se debatió acá, no sé si se había introducido dentro del texto, creo que no, pero se hablaba de cuestiones que son de razonabilidad pura. A ver, yo estoy pensando en eso que decís. Si estuvimos no sé cuánto tiempo para hablar sobre el tamaño del sello de los octógonos, del etiquetado frontal. No, pero de verdad. Sí. O sea, que también te mata una comida. Si no que me es una equivoco, porquería, la pero- ley esta de seguridad del paciente genera una instancia de diálogo entre las partes que componen el sistema sanitario para todas estas cuestiones que marcaba José vayan siendo trabajadas e incorporadas al sistema. Bueno, de hecho, en ¿cómo es que se llama? Esta actividad, o no sé si, una actividad, una charla, participa la diputada Mónica Macho, la directora de Procesos Asistenciales y Calidad, integrante del Comité de Seguridad del Paciente, la doctora Cecilia Cervo, por parte del Hospital Nacional del Posadas, Teresita Iturburu, directora nacional de la Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria de la Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Calidad en Salud del Ministerio de la Nación. Esto está todo, esto es un chiste. Y Cecilia Santamaría, directora de Calidad y Procesos Asistenciales del municipio de Morón. Porque, bueno, Mónica Macha es del distrito de Morón. Políticamente vienen de ahí con Martín Sabatella. Y el Hospital Posadas, que está en Morón, que es un hospital nacional, ya tiene avanzado el tema de los comités de seguridad del paciente. Ya trabaja, previo a esta ley nacional, ya trabaja internamente con un comité que va con los distintos estamentos elaborando mejoras en el sistema de salud. Y el 80% de los eventos adversos, esto a lo que hace referencia a esta ley, son complicaciones quirúrgicas, obviamente, caídas, lo que te puede pasar en el hospital o en el sanatorio, infecciones y eventos asociados a medicación. Son las que concentran el 80% de los eventos adversos. Perfecto. Bueno, gracias, José. Seguimos con vos. Vamos con para poder, lo prometido. Eso, los detalles de la visita de Mansur. De Mansur me atrasé de Ross. 4 meses. Tengo una confusión de nombres hoy. Se dice en el verano, Meli. Ojalá, pero con polera. Informe de gestión del jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi. Sí. El actual ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Primero, los datos del informe. Informe número 137 de la Jefatura de Gabinete ante la Cámara de Diputados. 2.769 preguntas realizadas, como dijo hace unos minutos José. Y el actual jefe de gabinete asumió el cargo el 15 de febrero. El Congreso no estaba todavía en periodo de sesiones ordinarias. La primera presentación fue en marzo en la Cámara de Diputados, después fue en mayo al Senado y esta es su tercera presentación en el Congreso, respetando, como también nos decía recién la diputada Dolores Martínez, lo que dice el artículo 101 de la Constitución Nacional y que faculta al Congreso a recibir al jefe de gabinete una vez por mes, intercalando cada una de las cámaras. Así que, cumpliendo con este artículo casi de rajatabla, quedó el mes de abril en el medio por una cuestión de agenda del Senado, el jefe de gabinete ha cumplido y ha presentado su tercer informe de gestión. Y lo que hice fue separar en ejes temáticos la presentación para ir conversando lo que me pareció más interesante de lo que fue, tanto lo que dijo en el discurso inicial como también en los intercambios con los diputados nacionales. Vamos al primero de los ejes temáticos, de los puntos, de los datos salientes que quedaron del informe de gestión del jefe de gabinete de ministros. El tema de evaluación estuvo mucho y muy presente. La izquierda, que tuvo el primer bloque de preguntas, le preguntó por el tema de la situación de la evaluación e incluso se llegó a hablar de si iba a haber hiperinflación en relación a esta cuestión. Y lo que el título a mí que me gustó para ilustrar esto es que lo metió en el clima de campaña, el tema de evaluación, descartó un cambio brusco en el tipo de cambio, dijo que no va a suceder en el gobierno de Alberto Fernández un cambio brusco en el tipo de cambio, pero dijo, no nos ayuda que los candidatos de ustedes, en relación a Juntos por el Cambio, digan que van a devaluar, genera más tensión. Ahí haciendo claramente
una cuestión con lo que propone o que ha dicho ya abiertamente y públicamente Patricia Bullrich, que si le toca ser presidenta, desde el día 1 va a cambiar el tipo el cepo, lo va a sacar de un día para el otro, unificando el tipo de cambio. Esto en relación a la devaluación. Tema reservas, otro que ocupó buena parte del informe de gestión. Se le preguntó por las reservas y habló también del tema economía en su discurso inicial. En concreto, lo que dijo es que el año que viene las reservas van a ser mucho más favorables que las actuales. Y lo vinculó a dos hechos puntuales. Primero, que a quien le toque gobernar no va a tener sequía y va a tener los dólares del campo plenamente, no como este último 2023. Y el otro es que el ahorro de importación de energía por el gasoducto va a generar una situación mucho mejor para las reservas del Banco Central. Sí, de hecho él terminó endilgándole a la sequía el tema del salto inflacionario que sufrió, porque dijo que bueno, fueron cuando fue por prevención, todos los formadores de precios consideraron que bueno, a partir de la sequía iba a haber devaluación era una recurrencia permanente, como Macri lo nombró 29 veces durante la gestión. 29 veces un presidente Macri, que no va a ser ni candidato a volver al poder. Claro, pero no. Bueno, pasado tema reservas, pasado tema de evaluación, que estaban un poco uno de la mano del otro, vienen otros dos temas que vienen uno de la mano del otro. Viaje a China primero. Se le preguntó mucho por el tema del swap, anunciado hace unos días del Ministerio de Economía, y la renovación de acuerdo del Banco Central, del Gobierno Nacional, con China para aumentar las reservas en el swap que se tiene entre ambos países. Dijo que no era confidencial el acuerdo, que era solo una ampliación del swap. Tenía 10.000 millones Argentina en un swap con China, pasaron a 19.000 millones. La oposición quiere conocer la letra chica de esa ampliación. Sospechan que puede haber algún acuerdo o alguna cláusula o letra chica que implique alguna condición que quieren conocer. El jefe de gabinete dijo que no hay nada confidencial en el acuerdo y que es solo una ampliación. Cuando se le preguntó, el diputado Martín Tetaz le preguntó por los detalles y los intereses de los acuerdos, si se podía conocer el interés de ese acuerdo, dijo que no se podía difundir, pero que se lo iba a mandar por escrito y que estaba en orden a el parámetro promedio internacional. Ese fue el dato más abarcativo que dio en relación al swap con China, que tuvo mucha discusión y mucha pregunta. Y ligado con el tema de viaje a China, acuerdos con China, relación con el país asiático, apareció el tema del puerto, la supuesta creación de un puerto chino en Tierra del Fuego, que tiene un trasfondo político que yo me lo enteré en esta presentación del jefe de gabinete, hay que ir varios años para atrás. Lo que dijo el jefe de gabinete es que no va a haber ningún puerto chino en Tierra del Fuego. Lo que sí habrá que ver es cómo se compensa a una empresa en China a la que se le debe 30 millones que otorgó en su momento la exgobernadora Fabiana Ríos. ¿Por qué esto? Hace una semana el actual gobernador de Tierra del Fuego envió un decreto al Parlamento de la Legislatura de Tierra del Fuego para que se apruebe la creación de este puerto. El gobernador de la Tierra del Fuego del Frente de Todos está en este momento, en este tema, en un cruce con Nación, que dice no va a haber ningún puerto chino. Lo que explicó el jefe de gabinete es que esta empresa china accedió a la posibilidad de hacer un puerto en Tierra del Fuego en épocas en que la gobernadora era Fabiana Ríos, del ARI. Claro. Estamos hablando antes del 2015. Pero ahí dijo, es verdad lo que dijo, pero yo lo corregiría porque Fabiana Ríos se la endilgó al ARI. Ella llegó, fue electa como ARI, pero enseguida se pasó al oficialismo. Claro. Ella tuvo dos senadores aparte, que eran senadores nacionales, que fueron muy funcionales al gobierno de Cristina Kirchner, que estaba entonces. Sí. Pero porque se fue inmediatamente del ARI una vez que asumió como
gobernadora. Era diputada del ARI en la Cámara. Como diputada, sí, era diputada de Elisa Carrió, fue gobernadora electa por el ARI. Siendo gobernadora, consiguió este acuerdo con una empresa china para construir un puerto en Tierra del Fuego. Asumió en 2015 la actual diputada Rosana Bertona como gobernadora, la suspendió esa obra y quedó en un limbo, judicializada. Y esos 30 millones fueron otorgados al gobierno de su momento de la provincia de Tierra del Fuego, según el jefe de gabinete de Fabiana Ríos, que no tiene nada que ver con el Frente de Todos, y se la pateó al bando opositor. Ahora, como dice José, no era tan así. Asumió como ARI, después formó su propio partido a partir de que se peleó con con Elisa Carrió. Y quedó como Cristina Carrió. Un partido provincial. Claro, y quedó como partido provincial muy afín del gobierno de entonces. Pero bueno. Así que toda esta cuestión del puerto chino, según el jefe de gabinete, no va a haber ningún puerto chino en Tierra del Fuego, contradiciendo un poco al gobernador Gustavo Melella, que es del Frente de Todos, y está ahí en un cruce. Igual también pidieron que vengan a dar detalles de todos los De todo el acuerdos. tema China, hubo reclamos variados. Martín Tetaz dijo que bueno, que él entendía piden la presencia del ministro de Economía también. Que él entendía que no se dieran detalles si hubiera habido un acuerdo en materia de seguridad, pero que no se justifica que en este tipo de cosas se preserve tanto los detalles, porque no tiene por qué ser algo, digamos, que se haga entre gallos y medianoche. Exactamente, y que no se pueda conocer la letra chica según los diputados de la oposición. Y esta me pareció una declaración Sí. un día previo al cierre de alianzas, algún segmento que tuvo un poquito más, un costado más relajado y en tono electoral, mirando las bancas de Juntos por el Cambio, después de que Cristian Ritondo hizo un fuerte discurso anticipando que van a ganar las elecciones y que van a gobernar, y les pidió por favor que no toquen nada más hasta el 10 de diciembre y dejen todo en orden para cuando ellos asuman un nuevo gobierno, en este caso de Juntos por el Cambio. La respuesta inmediata del jefe de gabinete, Agustín Rossi, dijo: ojo, que la elección pinta para ser pareja, se están comiendo el postre y todavía no pusieron la olla. Le dijo el jefe de gabinete, generando en ese momento el buen clima en el resto de las bancas y la sonrisa también de incluso los diputados de la oposición. Así que, según el jefe de gabinete, la elección va a ser pareja. Bueno, hay que... No dejó ese dato electoral, por fuera de lo que fue el informe de gestión. Hay que esperar entonces a ver si tenía o no tenía razón. Che, está medio fresco ya para... Te noto. Yo a mí vendría bien que te acabo vayan... de decir, te acabo de bromear con el verano y... Que no, me vendría bien que vayan poniendo la olla para calentar algo, ¿no? Porque hoy está para eso. Pero está gracias a la frase. Se lo notó cómodo al jefe de gabinete dando explicaciones ahí en el Congreso. Me parece que es un lugar además que lo encontró medio a mitad de camino entre su propio lanzamiento como candidato y lo aprovechó a su favor. Bueno, gracias, Marquitos. Por favor. Está Lourdes también con nosotros. Hola, Lu. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora sí, hola Meli, saludar también, por supuesto, a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión, Marcos, que ahí ya está acomodándose después de su columna, y a toda la audiencia, ya reitero de nuevo el saludo. Bueno, de nuevo mis proyectos, ¿no? Un nuevo proyecto, una nueva edición, y este día viernes, donde, bueno, de alguna forma nos vamos acomodando a toda esta semana plegada de actividad parlamentaria, y con eso continuamos también el proyecto y los proyectos que han sido presentados y trabajados, no solamente en comisión, sino también presentados por cada uno de los diputados y diputadas. Particularmente hay un proyecto que se trata de una modificación de la obra de obras sociales, sobre la ley de obras sociales, la 23.660. Esto tiene que ver con que se pueda elegir, es una elección y opción de cambio de obra social, y con esto me refiero particularmente a un proyecto y a lo que establece la Ley Nacional 23.660, que regula
los sujetos beneficiarios a las obras sociales. En este caso, lo que establece el artículo es que los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, sea en el ámbito privado o en el ámbito público del Poder Ejecutivo o en sus organismos autárquicos y descentralizados, en este caso en empresas y sociedades del Estado o en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a los jubilados y pensionados nacionales y los de la Municipalidad de Buenos Aires y a beneficiarios de prestaciones no contributivas nacionales, de esta manera puedan modificar y tener libertad de elección y opción de cambio de obra social respectivamente. Por eso es que acabo de leerles uno de los artículos de la Ley de Obras Sociales. Esto tiene que ver con, reiteramos, un plan legislativo, una modificación en el plan legislativo por parte de la diputada Germana Figueroa Casas, que establecen el derecho que le asiste a sus beneficiarios, estos beneficiarios que les estaba mencionando, de poder elegir el agente de seguro de salud que le brinde las prestaciones médicas asistenciales. ¿Por qué? Porque en muchos trabajos de relación de dependencia, lo que pasa es que hay una obra social que ya está previamente asignada y de esa manera se asignan todos los aportes a esa obra social, o también pueden presentarse listados entre 5, 10 o 15 de opciones de obras sociales para poder elegir y enviar, en este caso, los aportes a esas obras sociales. Bueno, lo que establece este proyecto, esta modificación, reiteramos, es que puedan elegir a quién dirigir, a qué obra social dirigir los aportes. También son beneficiarios. Eso tiene que ver con que nadie te tenga como cautivo. Sí, también puede ser, es la opción para que no, para tener la oportunidad de elegir, ¿no? Y que no, en este caso, si querés tener otro tipo de obra social, no tengas que abonarlo aparte, como quizás muchas veces sucede. No sé, algunos tienen, no quiero nombrar, pero algún tipo de obra social con algún tipo de sigla. Por ejemplo, DOSEP, supongamos, en la provincia de San Luis, que es la obra social que les corresponde a todos los empleados del Estado, que puedan tener y elegir otro tipo de obra social sin tener que abonar extra. Claro, ¿no? Ese es el propósito. También son beneficiarios los grupos familiares primarios. Bueno, lógico lo que plantea las personas. Sí, pero a veces... pasa que es la caja del sindicato. Y sí, se cubren las obras sociales de tener a los... Tal cual. Bueno... De esa manera también están los grupos familiares primarios, las personas que conviven con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato familiar, ¿no? Obviamente esto que decimos, ¿no? Los beneficios por ser familiar de o hasta los 18 años o hasta los 25 podemos utilizar la obra social que le corresponde a algún tipo de familiar, sea madre, sea padre, lo que sea, familiar directo, para poder considerar los beneficios de la obra social. Hay que lograr que las personas puedan elegir a qué obra social pertenecer y derivar sus aportes, esto que les estábamos mencionando. Estoy tratando de buscar algún artículo, el artículo 5 de esta ley, de la 23.660, que determina los beneficiarios incluidos en el seguro de salud, todos los beneficiarios comprendidos en la Ley de Obras Sociales, los trabajadores autónomos comprendidos en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones, con las condiciones, modalidades y aportes que fija la reglamentación y el respectivo régimen legal complementario en lo referente a la inclusión de productores agropecuarios y las personas que con residencia permanente en el país, perdón que me tome el tiempo de ir leyendo el artículo por artículo, pero es como para que se vaya entendiendo un poco mejor, se encuentren sin cobertura médica asistencial por carecer de tareas remuneradas o beneficios previsionales en las condiciones y modalidades que fije la reglamentación. Bueno, es esto, la modificación y la opción, la modificación del artículo que establece que una vez determinada la obra social no se puede cambiar o virar los aportes a otra. Esto es lo que se está pidiendo, o al menos lo que pide la legisladora Figueroa Casas, que se cambie de la Ley de Obras Sociales. Vamos a la próxima placa. Por un decreto del Poder Ejecutivo se suspendió la posibilidad de elegir y me parece que la gente tiene que tener la libertad de hacerlo. Es simplemente eso el proyecto de Germana Figueroa Casas. Obviamente ahora se espera que se trate en comisión en los próximos días. Bueno, gracias Lourdes, lo tenemos en cuenta, que siempre bienvenida con tu columna de proyectos. Gracias. Que tengas lindo fin de semana. Temas sindicatos, temas obras sociales, temas sensibles para modificaciones en la Cámara. Y además que cae justo con la cuestión expuesta en la Comisión de Juicio Político
a donde, entre otras cosas, Claro, se menciona constantemente. ¿qué dicen los diputados de la oposición, entre los que está la diputada Figueroa Casas? Bueno, esto que queda expuesto, que se ventila respecto de la obra social de los judiciales, pasa muchas veces. Lo que pasa es que en los judiciales es esto que hablamos recién con Lourdes, están cautivos, Sí, ¿no? no, Los afiliados. Y no tienen la posibilidad no tiene de organismo de control. La obra Exacto. social de la justicia, todas las otras obras sociales, sindicales y demás, tienen la Superintendencia de Salud, que debería controlarlas y que también es muy cuestionado su accionar en algunas gestiones. Claro. Esto de Figueroa Casas es volver a una situación, a algo que ya existía de antes y que fue suspendido por esta administración ¿Quién lo suspendió? y este gobierno. Porque si esto funcionaba, En pandemia. o sea, claro. O sea, ¿y eso por qué se suspendió? Hubo mucho decreto en pandemia con el tema de la salud. Vos lo dijiste, los sindicatos obviamente sindicatos, no quieren saber en nada, ese que se les vayan, sí, que cada uno elija Pues se te va la caja, ¿no? Claro, obviamente. O sea, es muy Y sobre todo las obras sociales más chicas. Claro, se desfinancian. Se desfinancian si se le va mucha gente a las más grandes. Claro, y ahí también hay que ver cómo se puede implementar esto, a veces un poco complicado, porque es cierto, si se te bajan todos los afiliados porque tu prestación Hay que es leer el mala. decreto, pero- ¿Quién te absorbe? Porque también es eso. Bueno. O sea, es que yo elijo ir ¿y qué? ¿Y es así? Lo que regía antiguamente era que vos podías, o sea, cuando entrabas a un lugar vos tenías que usar la obra social durante un año, creo, y después te podías cambiar. Exacto, tenés que estar un año de permanencia. Yo ni enterado estaba de que se había suspendido, pero bueno, No, yo tampoco. Yo pensé si no que era recuerdo así. mal, fue el momento de pandemia. De la pandemia. Hay que ver los fundamentos del decreto. Y si fue que, bueno, por y la emergencia, perdurabilidad, ¿no? También, porque a veces el decreto es hasta que la situación Y acá los sanitaria, decretos, tal cosa. Acá los decretos hasta que las muertes no nos venga separan. nadie y diga lo contrario, sí. Hasta que las muertes nos porque separen. esto es algo que las obras sociales, los gremios nunca lo quisieron. No que quisieron perder esa caja, obviamente, que cada uno va... Yo estoy con Capitán de Ultramar, nada que ver, pero bueno, elegí esa. Sí, porque las obras sociales Porque tiene están galeno. vinculadas Digamos todo. con las prepagas también. Claro. O sea, vos derivás tus aportes y vos decís, yo quiero tener esta prepaga. Bueno, entonces tus A ver cuál aportes lo tiene. Exacto, Y tenés así que lo haces. mandarlos a la obra social que trabaja con esa prepaga. Creo que funciona así. Sí, así es. Entonces por eso debes tener esa. Y esto es lo que quieren hacer justamente, volver a esa instancia. Claro. Este proyecto. Interesante el cuadro de la diputada Germana Figueroa Casas, que también tuvo un rol activo con la visita del el jefe de gabinete. Hoy estoy, se nota que estoy agotada. Es contadora y tiene mucho conocimiento de temas. Y que dijo algo así como que, bueno, se ve que ella Los contadores son grandes hacedores de estas cuestiones de las obras sociales. Exacto, dice que, bueno, se ve que yo soy una de las pocas diputadas que trabaja con planilla de Excel, pero que le pedimos al jefe de gabinete que nos mande determinados números y nos reenvía a la visita de tal o cual ministro, pero fuimos y no teníamos el detalle sobre, entonces, muy interesante. Claro, porque el jefe de gabinete había sido peyorativo con respecto al Excel, pero por otra cuestión, por aquellos que no tienen trabajo de campo a lo mejor. Bueno, claro, también es cierto, o sea, digamos, tener un exceso, el Excel está buenísimo y te organiza el trabajo, pero también está bueno como cuando se le achacaba a algunos integrantes del poder, bueno, tómense un colectivo, tómense un subte, bajen y vean realmente cuáles son los temas que le importan a la ciudadanía. Claro. Pero a mí me parece que la visita en general, por lo menos la parte que me tocó escuchar con mayor atención fue justo todas las preguntas de la oposición. Insisto con que sería interesante pasar una dinámica que deje, no sé si mayor transparencia, porque es transparencia, mayor claridad respecto de los datos que se vierten ahí. Lo que pasa es que esta vez se alteró un poco el orden. Generalmente pregunta primero la principal oposición y después vienen los bloques más chicos y después termina el oficialismo que no pregunta, pero chupa las medias. Alguna cuestión de la provincia, alguna obra en una provincia. Alguna cuestión que ni siquiera la contesta de después. obras por ahí. Y que no la contesta el jefe de gabinete porque cuando le tocó el turno a él, saludó nada más. No le hicieron preguntas, yo esa parte no. Dejaron algunas cuestiones por ahí con referencia a las provincias,
sillas, pero él saludó nada más y chau, nada más, nadie se lo iba a objetar. En este caso, lo que pasa es que se alteró y se puso primero los bloques del medio, sí, los más chicos, y después se puso. Entonces los bloques chiquitos eran tramos de 4 o 5 diputados. Hizo 2 tramos. Y después vino el tramo, deliberadamente me parece, el tramo de Juntos por el Cambio que tenía 32 participantes. Sí. Por eso después, cuando contestaba las primeras, ya había pasado mucho tiempo. Eso es lo que yo digo, a eso me refiero con la dinámica, que estaría bueno que sea, o que se agrupen las preguntas de la oposición también, porque preguntaban por el tema Rosario y después saltaban al tema gasoducto, después fueron al tema docente, al tema... No me quiero extender, pero ahí cada bloque también se puede organizar internamente. Decir, eso es lo que yo digo también. No usemos los 32 minutos totales. Hacemos una administración para que quede... Pero bueno, nadie dice que no a usar la palabra en el recinto. Claro, pero el mismo bloque no lo pueden hacer, claro, sí, tal cual. Muchachos, la semana que viene es una semana corta. ¿Hay alguna actividad que sepamos que esté prevista? No. Miércoles, jueves, más viernes. Que corta es si no hubiera habido nada, igual. Claro. En vísperas del cierre de listas. Sábado 24. Bueno, nosotros no vengamos tampoco. Sábado 24 se cierran las listas. El viernes hablamos del cierre de listas. Dale, cómo no, muy bien. Que tengan excelente fin de semana. Gracias a los dos. José, un gustazo volver a vernos y cruzarnos acá en la pantalla. Siempre es un placer. Y nos reencontramos todos en esta segunda edición el miércoles. Aquí estaremos para contarles todo.